Bueno, y mire, hay temas importantes. El día de ayer el presidente electo Andrés Manuel López Obrador habló de este nuevo ferrocarril, la ruta Maya, para detonar todo lo que tenga que ver con el turismo en esa zona de nuestro país. Y además de haber también hablado de este ferrocarril transísmico, que pues sería finalmente una buena idea, que no es una idea nueva. Yo no sé si usted... Yo sé que todo el mundo aquí en este país adora a Benito Juárez, lo cual es bueno porque sí fue sin duda un reformador. A mí me parece que su principal mérito, toda proporción guardada, no fue resistir y ser presidente de la República, sino las leyes de reforma. Porque las leyes de reforma le dieron una nueva forma administrativa a nuestro país muy importante. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, las leyes de reforma establecían la ley del matrimonio civil, por ejemplo, la ley del registro público, del registro civil también, en donde si usted se iba a casar no tendría que ser nada más bajo la tutela de la iglesia, sino tendría que ser también bajo la tutela del Estado. Lo mismo los nacimientos y las defunciones. Esto con un fin estadístico, con el fin de tener los datos suficientes al respecto de qué es lo que estaba pasando en el país. No sé si usted se acuerde, pero hubo una época en nuestro país que se empezaban los informes presidenciales con el número de mexicanos. Ya somos 35, 50, 60 millones de mexicanos. Así se empezaba porque es importante para términos estadísticos este tipo de situaciones. Entonces, esa fue una de las leyes que hizo Benito Juárez. Benito Juárez también tuvo otra ley que fue un gran acierto, la ley de desamortización de bienes eclesiásticos. En la época de Benito Juárez, el principal prestamista era la iglesia. La gente le daba sus terrenos y lo que pasaba es que esos terrenos se quedaban sin utilizar. Los terrenos no se sembraban, se quedaban total y absolutamente estériles. Eran terrenos mostrencos, muertos, que no servían para nada, y eso también estaba afectando de forma grave la economía, porque la iglesia no se crea que estaba cobrando en aquella época intereses bajitos. Otra de las leyes que en su momento expidió Benito Juárez en compañía, ya lo sabe, de Lerdo de Tejada, de Melchor Ocampo, etcétera, fue la ley de panteones, cementerios y camposantos, que cada uno es diferente. Los panteones son los que están alejados un poco de la ciudad, los cementerios están en medio de las ciudades y los camposantos están anexos a las iglesias. En aquella época así era la administración. ¿Por qué lo hizo? También porque en su momento a Valentín Gómez Farías, que era uno de los liberales más importantes, la iglesia le negó el derecho a ser enterrado en cualquier lugar que ellos manejaran, que manejaban los cementerios, los panteones y los camposantos, y entonces lo tuvieron que enterrar en el jardín de una casa, y eso le pasó no a pocas personas que no estaban de acuerdo con las ideas de la Iglesia Católica, pues acababan enterrados en cualquier lugar. Entonces esa fue otra, además de todo que tuvo algunos motivos de salubridad, ¿no? Incluso la propia ubicación de estos lugares, etcétera, para que no se pudieran propagar enfermedades en México. Esas, bueno, son parte de las leyes de reforma de Benito Juárez, que como le digo fue un gran reformador administrativo. Pero para ganar la guerra, Benito Juárez necesitaba dinero y mandó precisamente a Melchor Ocampo a los Estados Unidos a pedir dinero, y Melchor Ocampo firmó un tratado que se conoce como el Tratado McLean-Ocampo. Ese tratado le cedía a los Estados Unidos, a cambio de dinero y armas para terminar la guerra, lo que sí sucedió, le cedía a nuestro país, a los Estados Unidos, le cedía el Istmo de Tehuantepec para que se estableciera precisamente ahí un ferrocarril, y les daba el derecho, y así está en el tratado, de que hubiera soldados norteamericanos en territorio nacional para que ellos lo cuidaran, que no tenían derecho de intervenir, salvo cuando los intereses norteamericanos se vieran en peligro. Que usted sabe que los norteamericanos pues se ven en peligro sus intereses muy fácil, muy rápido y por cualquier motivo. Entonces,
pues gracias a Dios nunca se dio ese tratado, porque quizá la suerte que corrió el Canal de Panamá la hubiéramos corrido nosotros también en su momento. Entonces, a mí me parece una gran idea el ferrocarril transísmico, y me parece una gran idea también esta famosa ruta Maya, pero pues hay que hacerla con mucho cuidado y hay que hacerla, además de todo, muy bien planeada, porque creo que puede ser una gran oportunidad de negocio para nuestro país. Ojalá que así sea, y sobre todo de desarrollo para esa zona, pero hay que echar ojo en algo. Hay muchas comunidades de ahí, comunidades indígenas, que pudieran sentirse afectados en sus derechos, y no va a ser tan fácil que lo cedan si no se les compra a buen precio y si no se les convence. Ya verá, ya no es lo mismo estar en campaña que gobernar, ya verá que las cosas son distintas. Me da gusto, ojalá que salga el plan y ojalá que esto pueda ser en beneficio para nuestro país.